En Istram, cuando ya tenemos una obra lineal, debemos de tener asignado, por ejemplo, para este tipo de proyectos, en el caso de carreteras, una normativa. Esta normativa nos ha de servir para poder evaluar correctamente las distancias de visibilidad de parada, de adelantamiento, etcétera, en el diseño de la rasante. Si por alguna situación ya cumplimos con todos esos criterios para el diseño horizontal y vertical, como son el eje en planta y la rasante, aún falta una segunda o tercera opinión como tal, que tendrá que ser la visibilidad de parada. Para esto en Istram tenemos diferentes elementos para el chequeo de la visibilidad. En esta le voy a pedir que solamente me interesa representar el eje de carreteras, que es en el que estoy parado. Si quisiera percibir cómo afectaría la visibilidad el eje de ferrocarriles, lo prendería. No es el caso, por lo tanto voy a dar en aceptar. Istram tiene esta opción de activar este cálculo que se llama cálculo de bermas de despeje. Aquí en este punto es importante las configuraciones de las posiciones de dónde se encuentra cada cosa para saber si los resultados que nos arroje son fidedignos. Por tanto, conviene revisar las posiciones de del ojo del conductor, la altura del objetivo o del obstáculo como tal, etcétera. Bueno, en este caso todo esto va ligado con la normativa que le hayamos cargado en el apartado de general en el área de planta. Bien, yo tengo que marcar aquí en este punto calcular bermas de despeje. Le puedo indicar cómo debe de evaluar, qué tan frecuente debe de hacer los cálculos, por ejemplo cada 5 metros, decirle tal vez los primeros 60 metros no los evalúes, y el objeto también bríncalo cada 5 metros como tal, para que sea coherente ambas cosas. Le voy a pedir aquí en estudiar, le voy a decir que guarde el fichero de, no sé, le voy a poner 0, nombre comodín. Por alguna situación ya tengo un archivo que se llama 0, pues le pido que lo reemplace. Aquí en Istram nos aparecerán dos puntos críticos donde ya nos ha estorbado, es en esta curva y en el siguiente punto. Bueno, en estos dos puntos tenemos ya identificado que nos estorba. Para ello vamos a darle aquí en recorrer. Aquí en ese apartado nos va a dar si no cumplimos con la distancia de visibilidad necesaria como tal. Por ejemplo, le vamos a dar en recorrer para poder analizar o percibir en dónde están sucediendo esos errores. En el diagrama en la pantalla vemos un indicativo de rojo, tomando en cuenta que ya estamos entrando en esta zona de dificultad para visualizar. Lo que nos está estorbando es el talud como tal. El talud nos está obstaculizando la visibilidad en la cara interna. Bien, la parte final siempre nos va a marcar un error, puesto que no hay más allá que ver. Por lo tanto, es cuestión de hacer caso omiso. Lo mismo sucede al inicio. Tenemos un punto donde la referencia comienza en el PK0 y nuestro ojo está a X distancia detrás de iniciar el eje. Pues bueno, la siguiente opción es indicar o decirle a Istram que cargue el despeje que haya calculado. Esto se carga en ese apartado, bermas de despeje. Le pedimos que cargue esas bermas y aquí ya tendremos ese despeje con el cual cumplimos, que será en la cara interna de nuestra sección transversal. Lo mismo pasa en este otro lado. Podríamos cambiarle aquí un tema un porcentaje aquí en la visibilidad, aquí para que la construya a un valor adicional, pero bueno, para esta finalidad lo dejaremos así tal cual. Bueno, aquí en este caso ya lo cambiamos. Bien, le voy a decir guardar, le voy a pedir que calcule nuevamente el modelo y se vuelve a dar una segunda pasada con las mismas condiciones. Configuración, le voy a pedir que me pinte todo este tipo de temas. Por ejemplo, le voy a decir estúdiame nuevamente, reemplaza el estudio previo. Y después de esto voy a pedir nuevamente que haga un recorrido como tal. Y bueno, así es como se calculan las bermas de despeje en Istram.